Esta vez no descansé. Aprovechando que mi novia Susana iba a estar fuera unos días, decidí pernoctar en la casa. Me llevé mi equipo portátil, muda de ropa y enseres de aseo personal, puesto que el baño estaba en buenas condiciones. Al ser verano no necesitaba agua caliente y podía dormir en mi saco de acampada. Una vez bien pertrechado con comida basura, descendí al despacho y abrí el cuarto informe. Fecha: 27 de octubre de 1976. Sujeto: Raúl Paniagua Solás. Edad: 7 años. Antecedentes: el seguimiento de este caso se complementa con grabaciones de audio y video etiquetados como Raúl-1 a Raúl-101. Vaya, de nuevo elementos complementarios al dossier. No tardé mucho en encontrarlos. De hecho, había una estantería entera dedicada a ello en polvoriento salón. Colocados se encontraban multitud de magnetófonos, cintas de video en carrete y algunos cassettes. Todo ello con las diversas etiquetas mencionadas antes. Dando por hecho que estaban todas, regresé al despacho y comprobé entre los cachivaches que tenía todo lo necesario para su reproducción. Esperando a que todos y cada uno de los aparatos funcionara, continué leyendo. Siendo este mi último caso considerado paranormal, tengo que orientar el gran cambio que ha sufrido la psicología infantil en estas últimas décadas. Por fin mi método está ampliamente extendido en las diferentes academias y pude complementarlo con opiniones extranjeras. A nivel nacional, no tenemos bloqueo de ningún tipo debido a la muerte del caudillo, y en pleno proceso de transición a la democracia, he podido contrastar mis ideas con otros estudios extranjeros. Con respecto a la Clínica de las Encinas, me hice socio propietario y delegué mis funciones para convertirme en un mero administrativo y formador de otros estudiantes. Mi edad era la propia para ejercer la docencia. De hecho, conseguí la cátedra en mi campo a nivel nacional, dejando a un lado mi vieja posición para ejercer la psiquiatría entre los niños más necesitados. Volviendo al caso, Raúl fue un niño problemático en el jardín de infancia. De familia acomodada, estuvo en algunos internados de prestigio donde ha sido expulsado desde temprana edad. Preocupados por él y su conducta, la familia me presionó en exceso para que fuera yo en particular quien le atendiera. Insistieron tanto que accedí a revisar sus antecedentes. En cuanto tuve los documentos entre las manos, observé que no eran consistentes entre sí. No me extrañó en exceso, puesto que estaba acostumbrado a la censura y ocultismo de los años en dictadura, donde las grandes familias modificaban impunemente sus historiales médicos. Si algo había aprendido en todos estos años ejerciendo la profesión, era que en más del 90% de los casos referentes a niños varones con problemas mentales se debían al abuso infantil. Estaba harto de que las familias intentaran ocultar lesiones médicas y evidentes traumas en los niños, esperando que fuera yo quien enterrara esas aberraciones. La era de la represión había terminado, y los vientos del cambio se llevaron consigo mis miedos. Ya no tenía reparo alguno en denunciar abiertamente las atrocidades con las que me topaba. Pensando que este iba a ser un caso rápido y evidente de abuso, basándome en la censura de los documentos, decidí resarcirme con la familia del pobre niño Raúl. De manera mortificante le comuniqué a los padres que iba a atender personalmente a su hijo, pero que antes tenía que investigar por mi cuenta. Me sorprendió la disposición de sus progenitores a ayudarme si era necesario. Como tenía mucho tiempo libre, fui personalmente a los centros donde el niño estudió para entrevistar a los docentes. Al principio me encontré muchas negativas y malas palabras, pensando que les iba a acusar de algo. Gracias a Dios me sobraba el dinero y no hay nada mejor que agasajar con regalos a la persona indicada. Los testimonios que resumo a continuación hicieron saltar mis alarmas e iban cebando mi curiosidad por lo enrevesados que resultaban. El primero de los testimonios lo obtuve tomando unas copas de vino con el conserje del centro parvulario donde Raúl hizo su debut en la etapa escolar con 4 años. No me costó ganarme la confianza del conserje, que estaba ávido de cotilleos y chismorreos tanto de padres como profesores. Aprovechándome de su aversión por los docentes que le trataban mal, me contó que un día de primavera a Raúl le dio un ataque en plena clase, tan fuerte que se desmayó. Le sangraron ojos, oídos y nariz. Estuvo ingresado en un hospital pediátrico varios días. Se rumorea que con neurosis. Al volver, los propios compañeros empezaron a mofarse de él por su conducta. El conserje me dijo que tenía un comportamiento extraño. Podía portarse como un niño normal y corriente y de pronto y sin previo aviso, transformarse en alguien que medía sus palabras y se movía de manera calculada, tal cual lo hace un adulto. Raúl fue expulsado de ese centro después de una oleada de accidentes que involucraban a aquellos niños que se habían mofado en alguna ocasión de Raúl. La presión que ejerció la asociación de padres
obligó al colegio a no tramitar su admisión para el próximo curso escolar. Al año siguiente, el niño entró en otro gran centro de prestigio, esta vez un internado de curas. Me costó una gran donación a la orden religiosa el poder hablar con uno de los sacerdotes que le daba clase, el cual me contestó a regañadientes y de manera críptica. Según hablé con el padre, me dijo que ese niño no estaba bien, pero que era un genio. Me dijo que a sus 5 años, en una clase de sumas y restas, Raúl gritó algunas cosas incomprensibles y sin sentido. Debido a ese comportamiento, le castigó escribir 100 veces en la pizarra «No he de gritar en clase», durante la hora del recreo. Cuando el padre regresó al aula, Raúl estaba dormido en su pupitre con la nariz y los oídos ensangrentados, y la pizarra estaba llena de un sinfín de sandeces y simbología extraña. Antes de desmayarse, Raúl había usado la escalerilla para llegar a las partes más altas de los pizarrones, que estaban llenos de números y simbología matemática, que no parecían tener sentido. Hasta que, evacuando al muchacho a la enfermería, otro sacerdote se quedó mirando dichos garabatos y los transcribió. Por lo visto, ese galimatías era un desarrollo de la fórmula Z de Riemann. Yo soy un buen doctor en psiquiatría, no es por lanzarme flores, pero uno de los mejores a nivel mundial. En cambio, mi conocimiento de matemáticas es limitado, y por tanto le pedí al padre que se explicara. Me contó que Raúl había hecho un desarrollo con tipografía característica en los grandes físicos de principio de siglo, intentando explicar la distribución natural de los números primos. Eso, según el padre, era uno de los grandes misterios matemáticos y filosóficos desde la Grecia clásica. No conseguí sacar mucho más del sacerdote, que me despachó, yo diría que algo asustado. Antes de ir al siguiente centro, hablé sobre dicha función Z con algunos de mis colegas eruditos, y se rieron a mi costa debido a mi ignorancia. Por lo visto, Riemann allanó el camino para la teoría de la relatividad de Albert Einstein, entre otras grandes contribuciones. Me dijeron que era literalmente imposible que un niño de 5 años pudiera entender unos conceptos tan abstractos, pero esas conclusiones comenzaron a tambalearse cuando me entrevisté con el director del siguiente centro. Con respecto al internado de curas, pude averiguar que expulsaron a Raúl con la excusa de su delicado estado mental y físico, alegando que no estaban lo suficientemente preparados para asistir a un niño con esas necesidades especiales. A sus 6 años, otra orden religiosa aceptó a Raúl en uno de sus centros, esta vez en Madrid. La proximidad a mi hogar provocó que hiciera buenos amigos con el director del colegio, de gran renombre y prestigio en lo que a enseñanza infantil se refería. Allí cambiaron el enfoque sobre el sujeto de manera radical. Raúl resultó ser un genio que dominaba las matemáticas, física avanzada, química, ingeniería y bastantes fundamentos musicales. El director me lo describió como un experto en la refracción de la luz, un maestro en funciones de onda y sobre todo un políglota experimentado. Aquello les resultaba milagroso, como si un ángel le susurrara al oído dichos conocimientos y guiara su lengua y mano. Conversando de manera afanosa, el director bajó su ritmo según llegábamos a la parte de su expulsión. Como si fuera a confesar un pecado, me dijo que no podía seguir hablando sobre el tema, pero que, a cambio de impartir unas clases en la universidad que gestionaba la orden religiosa, le pondría en contacto con uno de los profesores que fue despedido a la vez que el niño Raúl. Mi sorpresa fue mayúscula al saber que dicho profesor se encontraba internado en un psiquiátrico. Aproveché mi posición para entrevistarme con él y no tuve problemas al respecto. Además, el profesor había sido internado por homosexualidad. Si no fuera por los datos recopilados con anterioridad, lo hubiera culpado a él de los traumas. Menos mal que decidí empezar a investigar por el principio y no por el final. El profesor, llamémosle Mariano por no divulgar su identidad, estaba fuertemente medicado, pero lo suficientemente consciente para hablarme sobre Raúl. Me dijo que era un docente de preparatoria para la Universidad de Bachillerato Mayor del Instituto, y que si bien había sido expulsado por las relaciones de chantaje y superioridad que mantenía con jovencitos de 17 y 18 años, él tenía apenas 25, juró jamás haber tocado un solo pelo al sujeto, pero que en cuanto advirtió en el infante conductas extrañas, comenzó a grabar sus interacciones con ese niño prodigio al que daba clases especiales para superdotados. Sin vacilar me dijo dónde tenía guardadas las cintas de audio que etiqueté como Raúl-1. Para seguir con los antecedentes, es necesario escucharla teniendo en cuenta los siguientes matices. Primero, Raúl cambia su tono de voz en la misma frase, denotando un claro síntoma de doble personalidad. Las palabras enfatizadas de manera gutural por el niño son de una personalidad que aparenta ser adulta, sin embargo, cuando retorna a su personalidad natural, es de vocablos suaves cual niño de su edad. Segundo, según las palabras de Mariano, Raúl gesticula y se mueve en exceso cada vez que tiene un ataque de doble personalidad.
casi tapándose la boca con cada cambio, dificultando el audio de sus palabras. Tercero, las palabras de Mariano se escuchan mejor que las de Raúl debido a su proximidad con el magnetófono. Cuando llegué a este punto del informe fui a buscar el magnetófono con la etiqueta Raúl-1. Lo enchufé y recé algo antes de conectar el interruptor, esperando que no explotara. Después de algún chirrido y sonido cochambroso, los polvorientos altavoces empezaron a sonar. No sabía cómo interpretar lo que estaba escuchando, pero supuse que era el tal Mariano, ocultando el magnetófono en algún lugar próximo a él. ¡Maldito cacharro! ¡Tú, pedazo de maricón! ¡Sácatela! ¿Dónde estoy? ¿Estás bien, Raúl? ¿Qué estabas diciendo hace unos instantes? ¿Qué? No entiendo. ¿Es que estás sordo? Vamos, guapetón. Alégrame la tarde. Déjame ver ese pedazo de nabo. Para ya, Raúl. O se lo diré al director. Por favor, deja de venir a mi despacho. Eres un niño. ¿Un niño? ¿Yo? Pero si eres un pipiolo, jovencito. Como a mí me gustan. Yo. Niño. Yo tengo 56. Yo soy... Niño. Raúl, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? Los taquiones. Los taquiones. El alma. No lo encendáis. ¡No está listo! El resto de la cinta estaba deteriorado. No pude escuchar mucho más. De momento todo parecía un caso normal de un niño con problemas. Era hora de un descanso antes de seguir con el dossier. Desconocía la causa del por qué me gustaba tanto aquel bar. Sentado a la mesa de costumbre tomando café, me fijaba en el lugar donde hacía apenas unos días arranqué de la pared la foto de mis abuelos maternos. Ese fragmento en el muro ahora estaba vacío, dejando en su lugar un espacio más colorido que el resto de pared, a modo de fantasma. Ya no me encontraba alterado, solo hipnotizado con la mirada fija, sorbiendo mi café. Estaba tan abstraído que cuando una mano tocó mi hombro para llamarme la atención, me sobresalté. «Tú eres el hijo de Ambrosia, ¿verdad?», dijo aquella voz a mis espaldas. Me tomé unos instantes para limpiarme el café de las mangas que se me había caído del susto, y con el ceño fruncido me giré. Detrás de mí se había colocado el dueño del establecimiento, o por lo menos quien yo creía el dueño. «Ah, sí, disculpe», dije sorprendido al ver quién era. Aquel hombre propinó una gran carcajada amena, casi contagiosa, mientras se sentaba en la mesa frente a mí. No dije nada al respecto. Suficiente que días antes me permitió entrar a deshoras y encima me regaló la foto. «Me llamo Julio», dijo el hombre muy sonriente mientras me extendía la mano. «Buenas, yo soy Damián», respondí estrechándosela. Julio era un hombre casi calvo, de cejas pobladas, pero con una cara agradable para su edad, que rondaría los 50 años. Estaba perfumado y vestía de manera moderna, pero muy refinada. Me llamó la atención lo cuidadas que tenía las manos y su piel en general, pese a las incipientes arrugas. Estaba tan resplandeciente como la de mi madre cuando iba a salir con amigos. «Lo sospechaba», dijo Julio muy sonriente. «Yo llegué a conocer a tu abuelo y a tu madre. Venían mucho por aquí, ¿sabes?» «Sí, algo sabía», respondí tímidamente. Pese a que estaba sonriendo por formalidad, mi sonrisa no podía competir con la suya, que irradiaba felicidad. «Veo que te has convertido en un jovencito guapo y apuesto», continuó hablando el dueño. «Parece que fue ayer cuando tu madre entraba aquí embarazada. Tenía muchos antojos». Julio se volvió a reír. Debía estar recordando con cariño aquellos tiempos, pero me parecía que declamaba demasiado. Su cercanía y la falta de respeto por mi espacio personal me ponían algo nervioso. Tanto era así que me bebí de golpe el café y me levanté para despedirme. Dije fingiendo una sonrisa fugaz. «Sí, bueno, he de irme. Mi novia me espera», añadí mintiendo de manera sibilina, dejando claro que tenía pareja. Al darme la vuelta me fijé en el reflejo de alguna ventana. La expresión de Julio confirmaba alguna de mis sospechas. Aquel hombre me miraba sonriente, sujetándose la barbilla con el puño y su codo apoyado en la mesa. Me pareció que me observaba con lascivia. Cuando di 3 o 4 pasos en dirección a la salida, juraría que escuché en voz baja: «Sí, claro.
Ya veremos. Pero no me detuve. Solo quería seguir leyendo el informe. De vuelta al despacho no vacilé en seguir leyendo los antecedentes. Mi abuelo concluía de la siguiente manera el apartado. Analizando la grabación que Mariano me hizo llegar, sopesé largo y tendido sobre si atender al pequeño Raúl. Las múltiples conversaciones que escuché en el magnetófono demostraban una doble personalidad. Pero quitando la mala educación de la personalidad adulta, llamémoslo de ahora en adelante bruto, como el emperador romano, el niño era absolutamente normal, muy desorientado y con algunas lagunas de memoria cuando Bruto aparecía. Su obsesión con Mariano, gracias a la cual tengo dicho documento auditivo, me hacía pensar que le habían violado y traumatizado. Sin embargo, la destreza del sujeto con las ciencias y su comprensión de conceptos tan avanzados como abstractos para mí, me obligaron a transcribir en papel determinados fragmentos en los que Bruto no estaba obsesado con la conducta homosexual. Entre esas palabrejas apunté cosas como taquiones, bosón, cuántica, hadrón, relatividad, cuerdas, velocidad luz, parsec. Hasta mis amigos más eruditos me decían que muchos de esos términos estaban intrínsecamente relacionados con facetas de la física más avanzada, y normalmente se tardaban muchísimos años en aprender. Desvié por un momento la vista del informe y me volví a centrar en el arcaico magnetófono. Intenté reproducir la cinta en su totalidad, pero debía estar borrada, ya que era muy vieja. No pude comprobar las cosas a las que mi abuelo hacía mención. Yo no era ni soy físico, pero gracias a internet conozco los conceptos, aunque sea de oídas por reportajes o videos para principiantes que explicaban cosas de física. Si mi abuelo hubiera nacido en esta época. Después del lapsus continué leyendo. De algún modo tenía que averiguar cómo un niño tan pequeño poseía semejante conocimiento. Había oído alguna leyenda urbana de niños que se golpeaban la cabeza y de pronto sabían hablar a la perfección otro idioma, o incluso algún niño soviético que, después de la experimentación con químicos, tenían revelaciones matemáticas inusitadas. Pero eran solo eso, leyendas. No tenía datos empíricos. ¿Podría ser Raúl un ejemplo de este tipo? ¿Tendría alguna lesión cerebral que le hiciera más inteligente que el resto? Sea como fuere, para resolver dicho misterio hablé con los médicos que le atendieron en el hospital después de su primer ataque de convulsiones, a la edad de 4 años. Sinceramente hablando, pensé que iba a ser una tarea inútil, pero mi sorpresa fue mayúscula al ver que no había ningún tipo de ocultamiento o censura al respecto. Los médicos hicieron una excelente labor, moderna y científica, recopilando datos de manera escrupulosa y diagnosticando en consecuencia. Me topé con un detallado expediente médico en el que se especificaban todos los baremos médicos posibles que se puedan medir en un niño, de los cuales para mi interés eran los siguientes hechos. El sujeto no presentaba cicatrices ni signos físicos de haber sido abusado. La famosa neurosis que se rumoreaba era inducida por una hemorragia masiva en las meninges externas, las cuales estaban tan hinchadas que presionaban el cerebro por dentro del cráneo. No se le diagnosticaron enfermedades mentales víricas o infecciones como la meningitis, bacterias o parásitos. Los análisis sanguíneos descartaban la posibilidad que el niño padeciera de algún cáncer que hubiera provocado un tumor, cosa que fue respaldada por las radiografías que yo mismo sostuve en mis manos. El cráneo estaba bien formado. No tenía absolutamente ninguna lesión en la parte externa de la cabeza, tan siquiera un solo chichón desde el día que se fue ingresado. El pobre Raúl estuvo sometido a un sinfín de pruebas, puesto que no daban con la causa de la repentina inflamación cerebral. Un médico me llegó a decir, en petit comité, que el propio Raúl, unos días después, dijo que tenía alergia a las nueces de Brasil, o anácardos. Según ellos, achacaron esa inflamación transitoria a dicha alergia, pero siempre les quedó la duda de cómo un niño podía tener acceso a dicho alimento tan exótico y de importación. El mismo médico, no conforme con el diagnóstico final, me explicó que era como si el cerebro de Raúl se hubiera expandido hasta el tamaño de un cerebro adulto, y que solo lo podía explicar con una actividad neuronal frenética y sin precedentes en el campo de la medicina, pero solo eran teorías personales suyas. Otro médico me dijo que en cuanto Raúl se despertó estaba muy desorientado, preguntando dónde estaba y que debía volver de manera inmediata a Ginebra, la ciudad suiza, para evitar que encendieran una especie de aparato. Debido a que consideró sus palabras propias de un delirio, no les hizo mucho caso.
Le insistí por favor en que hiciera memoria, pero solo recordaba la insistencia del niño intentando arrancarse las vías de suero y salir corriendo hacia Ginebra para evitar una explosión. Según algunas notas de los profesores, el sujeto parecía dominar idiomas tales como el inglés, francés y alemán. De manera anecdótica le comenté a un amigo mío, erudito en física teórica, estos detalles. Mi amigo respondió riéndose que tenía el típico perfil de un físico de principio de siglo, dicho en ciencias teóricas y diestro en varios idiomas. Para mí, esa fue excusa suficiente para cometer el último caso antes de retirarme. Entrevista preliminar. He de decir que ya no tengo la misma memoria de joven. He hecho de mis cuadernos los aliados perfectos con el paso del tiempo y aún así se me escapan las cosas. Por esta razón, y para salvaguardarme de las causísticas descritas en los antecedentes, he decidido grabar en modernos cassettes las entrevistas. Mi presentación con Raúl está etiquetada como Raúl-2 y obedece a las mismas consideraciones, también expuestas en los antecedentes. En cuanto leí esto, fui a por la cinta de cassette correspondiente y desempolvé el reproductor. Lo único que supe hacer por mí mismo fue conectarlo a la red eléctrica y encenderlo. Me costó unos minutos buscar un tutorial por internet que describiera el funcionamiento de esa máquina tan analógica como infernal. Me sentía ridículo intentando averiguar cómo introducir la cinta. Después de algunos intentos y pruebas de rebobinado, hallé la forma de encontrar el principio y reproducirla. Lo primero que se oía era la voz de mi abuelo dictando los datos. Primera entrevista, en archivo auditivo. Raúl-1. Nombre del sujeto, Raúl Paniagua Solás, de 7 años. Esta entrevista está destinada a la primera toma de contacto y evaluación preliminar. Margarita. ¿Margarita? Dígame, doctor. Haga pasar, por favor, al paciente. Enseguida, doctor. Adelante, Raúl, por favor. Toma asiento. Soy el doctor Serafín y estoy aquí para ayudarte. Buenos días, doctor Serafín. Buenos días, Raúl. ¿Me puedes decir tus apellidos, por favor? Paniagua Solás, doctor. Muy bien. ¿Y cuántos años tienes? 7 años, señor. Vaya, estás hecho todo un hombrecito. Y dime, Raúl, ¿qué es lo que te pasa? No lo sé, doctor. A ver, no estarás acá si no te pasara nada, ¿verdad? ¿Qué estás escribiendo ahí, pedazo de soplagaitas? ¿Disculpa? ¿Qué cojones escribes, pedazo de matasanos? ¿Te lo tengo que decir en otro idioma? ¿Quién eres tú? Soy Raúl, pedazo de subnormal. ¿Y quién carajos eres tú? ¿Qué cojones estoy haciendo aquí? Soy el doctor Serafín. Estoy aquí para ayudarte. ¿Ayudarme? A mí. Me siento perfectamente lleno de energía. No me duele nada. Me siento como un niño. Es que eres un niño. Soy psiquiatra infantil. ¿Sabes lo que es eso? ¿Pero qué narices estás diciendo? ¿Psiquiatra? No estoy loco. Tengo que volver al CERN antes de que sea demasiado tarde. Si no llego a tiempo, el colisionador va a explotar. Raúl, ¿estás bien? Para que conste en la grabación, estoy asistiendo al sujeto. Tiene las pupilas en blanco y está convulsionando. Tiene un leve sangrado en la nariz. ¿Qué está pasando? Tengo miedo. Quítame las manos de encima, viejo. Para viejo yo. ¿Qué me estás haciendo? No actives la secuencia. Todavía no. No está listo aún. ¡No! Margarita, llama a un médico. Margarita. Mamá. ¿Dónde estás, mamá? ¿Dónde cojones estoy? ¿Por qué tengo las manos tan pequeñas? ¿Dónde hay un espejo? No puede ser. Soy un puto niño otra vez. La grabación me había cautivado. No parecía una actuación.
Se distinguían perfectamente los cambios de personalidad del niño Raúl, aunque el timbre era el mismo. Las dos voces provenían del mismo sujeto. Algo estaba rechinando en mi cabeza, así que volví a reproducir la cinta que terminaba en ese punto. Con mucha atención paré y reproducí varias veces el mismo fragmento. Tengo que volver al CERN antes de que sea demasiado tarde. El colisionador va a explotar. ¿Se estaba refiriendo al Centro de Investigación Nuclear Europeo en Suiza? No podía ser. Aquella cinta estaba fechada en 1976. El CERN se fundó en el 56, si mal no me equivoco. En cambio, el colisionador de hadrones, eso era muchísimo más moderno. ¿Sería que los científicos desarrollaron en aquella época una versión arcaica del gran colisionador? Es más, ¿cómo lo sabía el niño? ¿Eran sus padres científicos secretos? Ahí tenía que haber gato encerrado. Lo siguiente que estaba escrito en el informe era una sucesión ordenada de entrevistas grabadas con Raúl. Me puse a escucharlas una tras otra, pero la mayor parte de ellas estaban inservibles. Seguramente su mala conservación y antigüedad habían hecho estragos en las mismas. Sin embargo, al terminar el listado de cintas numeradas hasta la cinta Raúl-100, había unos apuntes de mi abuelo que rezaban de la siguiente manera. Después de casi 2 años de arduo trabajo y numerosas entrevistas con respecto al sujeto, he podido sacar una serie de conclusiones. He de decir que dichas conclusiones son reflexiones más próximas a la metafísica que al más puro y riguroso método científico, puesto que las anomalías que he notado en el niño se pueden contrastar con la vida real. Que Dios se apiade de mí por el siguiente arrebato de soberbia. Considero que Raúl Paniagua Solás es una clase de vidente, un elegido. Según me iba entrevistando con él, daba la sensación de que aquella personalidad a la que denominamos Bruto realmente era una versión de él mismo en un estadio futuro. Bruto era cada vez más persistente en el propio sujeto, hasta el punto de desplazar la personalidad del niño a un segundo plano, provocando la desaparición total de la conducta infantil. Haciendo alarde de mis métodos antiguos, dejo transcrita la conversación en la que Bruto había eclipsado por completo a Raúl Niño. He decidido hacerlo así porque noto como alguien me vigila de manera insistente a todas horas. Sin ánimo de considerarlo una psicosis persecutoria, comencé a sospechar repasando mi moderno archivo de cintas fonomagnéticas. La mayoría no estaban rebobinadas, como si alguien las estuviera escuchando sin mi permiso y dejándolas así. Cuando yo soy una persona escrupulosa en mi método y las dejo siempre en su posición inicial, para mí fue prueba suficiente de que por lo menos una persona estaba revisando mi material. Mis sospechas fueron en aumento cuando en mi propia casa encontré por accidente unos plásticos muy peculiares en la basura de mi cocina. Eran las envolturas de cintas magnetofónicas, la misma marca que yo uso. Eso hizo que me preguntara, ¿por qué en mi hogar hay restos de este material tan caro? El servicio de limpieza no supo cómo contestarme, así que me puse a registrar la casa. Para cuando llegó mi mujer, Ma Ángeles, ya había encontrado en la suite de invitados una máquina copiadora que soportaba ese formato magnetofónico. Iba a despedir a todo el personal, pero mi mujer me retuvo, confesándome que había sido ella quien poco a poco había copiado las cintas de mis sesiones con el sujeto Raúl, sustrayendo una cada día que pasaba por mi despacho y después mandándola por correo ordinario. Todo a petición de un grupo intelectual que ella frecuentaba desde hacía unos años. Tuve una fuerte discusión con ella. Tampoco me preocupé de conocer sus motivaciones, pero averigüé que dicho grupo fue el mismo que reconstruyó el viejo centro psiquiátrico Las Encinas, y el mismo para el que estuve trabajando una temporada antes de retirarme de la actividad psiquiátrica directa. Desde aquel suceso me volví huraño y desconfiado. Ni de mi propia mujer me podía fiar. Comencé a notar cómo me vigilaban y cuanto más vigilado me sentía, más discreto era con mi trabajo. Era tanto mi secretismo que una vez intentaron comprar mi trabajo al completo, ofreciéndome una suma extremadamente desorbitada. Estaba decidido a no ceder jamás a ningún tipo de extorsión. Incluso una mujer con evidentes deformidades físicas, vestida de rojo y sentada en una moderna silla de ruedas, con un arcaico mantenimiento vital, me visitó con sus escoltas para ofrecerme un más dinero y una participación en una moderna empresa recién constituida llamada Cyborg Dam. La empresa en cuestión estaba monopolizando el mercado de las farmacéuticas y proponía que mis estudios y yo formáramos parte de aquel consorcio. Sentía tanto miedo y presión que al final acabé aceptando la propuesta de Silvia Fuentes, una de las principales socias de Cyborg Dam,
Al leer esas palabras de mi abuelo me asusté y solté de golpe el informe sobre la mesa. No me lo podía creer. La mismísima Silvia Fuentes contrató a mi abuelo, una de las dueñas de la ya extinta Cyborg Dam. Menos mal que mi abuelo no vivió para conocer las historias que salieron a la luz tras la caída de aquella corporación maligna. Después de haberme calmado, continué leyendo dicho informe. Pero pese a ser parte de un organismo tan grande, decidí unilateralmente no entregarles unos informes determinados, los cuales estarás leyendo ahora mismo, Damián. No salía de mi asombro. Aquel informe se había vuelto una carta póstuma de mi abuelo hacia mí. ¿Era todo una broma? Sin dudarlo, llamé insistentemente tanto a mi madre para pedir explicaciones como a mi novia para pedir apoyo emocional, pero ninguna de las dos contestó. El teléfono de Susana directamente estaba apagado y el de mi madre comunicando. Aquello no podía ser real. Asustado, fui a la cafetería para intentar relajarme, pero estaba cerrada. En el cartel de cerrado había algo escrito a lapicero con letras muy pequeñas y cuidadas que decía: Damián, no te asustes. Sigue leyendo el informe de Raúl. Por definición, aquello debía ser una broma. Alguien me la tenía que estar jugando, disfrutando viéndome sufrir bajo el estado de pánico transitorio en el que me encontraba ahí de pie. Inútil frente a esas escuetas palabras escritas a mano sobre el cartel de cerrado. Mis piernas temblaban, mis brazos flaqueaban y apenas podía respirar. En cuanto reaccioné unos segundos después, miré atontado a mi alrededor, pero solo veía gente normal paseando por las calles. Justo en el instante en el que me iba a desplomar de rodillas, mi teléfono sonó, salvándome del colapso. Metí la mano muy tensa en mi bolsillo y casi como pude agarré el teléfono puesto que mis músculos estaban agarrotados. Me estaba llamando un número desconocido y muy largo, el típico de una centralita. Apenas pude tocar el botón para descolgarlo y llevármelo a la oreja, se escuchaba una voz temblorosa, lejana y angustiada. Yo apenas tenía aliento para contestar. Aún estaba afectado por el shock de la situación. Lo primero que pude distinguir fue la voz de mi novia, Susana. ¿Damián? ¿Damián? Por fin esas palabras me reconfortaron tanto que pude tomar algo de aire para contestar. Susana, ¿eres tú? ¿Hola? Damián, escúchame. Damián, no tengo mucho tiempo. Te oigo bien, dije agudizando mi oído. Había demasiadas interferencias. Me van a obligar a hacer algo terrible. Damián, ¿me oyes? ¿Quién? ¿Qué es lo que está pasando, Susana? Tienes una hermana melliza, Damián. Tus padres no son los biológicos. Tu abuelo... Adopciones. La secta va por ti. La emisión se cortó de golpe. No había podido escuchar demasiado con tantas interferencias e interrupciones en la llamada. ¿Qué narices iba a hacer ahora? No sé si pensé de manera precipitada o fueron mis nervios increciendo, pero tomé la decisión de volver al despacho oculto de mi abuelo para pensar en mis opciones. Sentado en la vieja silla de cuero, sopesé mi situación. Por un lado, esto podría ser una broma, pero esta opción no era muy factible. ¿Con qué propósito me iban a gastar a mí una broma de esa magnitud y elaboración tan sofisticada? Por otra parte, contando con que los informes de mi abuelo eran reales, ¿qué estaba pasando? Analicé con perspectiva todo lo aprendido hasta la fecha. Quizá los primeros informes eran una especie de camino a seguir preparando a mi mente a lo desconocido. Y ese último informe era alguna clase de mensaje final sin vacilar. Continué leyendo para mirar todo desde otro ángulo. Mi querido nieto Damián, no te asustes. A estas alturas serás todo un mozo que vive su esplendor en la veintena de años. Tendrás miles de preguntas al respecto, pero ten paciencia. Te prometo que tus dudas serán respondidas a su debido tiempo. Válgame la ironía, porque todo este entuerto va del mismísimo tiempo en sí. Como he indicado unos párrafos arriba, voy a exponer la última conversación transcrita con Raúl. Estábamos en mi despacho, y estaba cerrando el caso de manera abrupta para entrar en la reciente corporación Cyborg Dam. Raúl pasó por última vez. La semana anterior tuvo un ataque tan fuerte que le dejó en coma 2 días. El sujeto dejó de ser un niño para siempre a partir de entonces. Buenos días, Raúl, dije como de costumbre. Buenos días, doctor Serafín, me respondió de manera contundente, tumbado en la cómoda de mi despacho.
¿Podrías hacerme un resumen de todos los datos que me has ido diciendo ese último año? Pregunté. Qué pesado eres, Serafín. ¿No lo tienes grabado ya? ¿Qué más quieres de mí? Quiero dejar inmortalizada tu historia, Raúl. Dije con la esperanza de que me respondiera. El sujeto giró su cabeza para mirarme con odio. Podía entender que estaba viviendo un infierno, pero las grabaciones anteriores eran retazos de una lucha interna entre Raúl y Bruto. Está bien, contestó Raúl mientras se acomodaba mirando hacia arriba y entrelazaba sus dedos sobre el pecho, intentando colocar su postura para hacer memoria. Muchas gracias, añadí mientras sacaba más folios. Verá, doctor, comenzó a decir. Mi infancia fue una mierda, como una casa de grande. Mis padres no me comprendían. Siempre supe que era más inteligente que ellos. Yo era bajito y menudo. Debido a ello, mis compañeros me hacían la vida imposible. En el futuro eso se llamará bullying. La cosa no mejoró al llegar a la adolescencia. A mediados de los 80, ser gay estaba mal visto, así que interioricé mis sentimientos todo lo que pude hasta que me amargué en extremo. No le miento si le digo que la idea del suicidio rondaba constantemente mi cabeza, hasta que mis padres me mandaron a estudiar a Alemania. Quizá fue un intento de apartarme de la sociedad debido a mi amaneramiento. No lo sé. Lo que sí sé es que acabé odiándolos a muerte. En Alemania la cosa cambió. Los países europeos eran más abiertos en ese aspecto, y comencé a estudiar allí la carrera de física aplicada en cuanto aprendí el idioma. Me enamoré mucho y de muchos chicos, doctor. Sé que en esta época es algo exótico, casi ilegal, pero créame, la cosa mejorará con mucho esfuerzo y lucha por parte de mi colectivo. Perdona, Raúl, le interrumpí. ¿Tu colectivo? Sí, me respondió con cara de condescendencia. El colectivo LGTBI. ¿Cómo? Pregunté extrañado porque no entendía aquel vocablo. Déjelo, doctor, es algo muy complejo para las mentes cerradas de esta época. El caso es que mi juventud estuvo marcada por el exceso, las relaciones sin control, y no es por tirarme flores, pero la genialidad también jugó un papel importante en mi vida. Y fue así, oh mi doctor, esto último dicho con sarcasmo, en que llegué a trabajar en la cima de la pirámide de la física. Imaginé una máquina toroidal de kilómetros de extensión bajo tierra, con los electroimanes más potentes jamás construidos. Yo era tan brillante que participé en el colisionador de hadrones durante bastantes años, desde que se descubriera el bosón de Higgs. Raúl soltó una serie de explicaciones tan técnicas y precisas como desconocidas para mí, así que no apunté ese párrafo porque no me daba tiempo a tomar las notas necesarias. Retomo los apuntes en el momento que dejó de lado la descripción de esa máquina que ni siquiera puedo imaginar. Y eso, doctor, es el gran colisionador del CERN. Continuaba hablando así Raúl. Pero toda luz tiene sus sombras. Yo estaba en lo más alto, enseñando a muchos jóvenes los misterios de la física, pero me miraba al espejo y solo veía a un marica decrépito que solo se follaba a jovencitos, chantajeándoles para ascender. Me estaba dando asco a mí mismo, doctor, tanto que me preguntaba cómo hubiera sido mi vida si no me hubiera dedicado tanto al exceso. ¿Tendría marido? ¿Habría podido ser padre? Me hubiera conformado simplemente con tener pareja, doctor. Y ahí estaba yo, un científico entrado en años, solitario y amargado nuevamente. Pero esta vez algo cambió. Me preguntaba tantas veces cómo hubiera sido mi vida si lo hubiera vivido de otra forma, que comencé a interesarme por el mito de los viajes en el tiempo. Mis dudas cambiaron de género y pasaron de cómo habría sido mi vida si a cómo puedo cambiarlas de manera física. Así nació mi nuevo objetivo, el proyecto Aion. Aion, le interrumpí de nuevo. ¿El dios de la Grecia clásica? El mismo, doctor, me contestó Raúl con cara de amargura. Válgame la ironía, ¿verdad? El dios que es anciano y niño a la vez. Ahora lo comprendo. Maldita Cyborg Dam y maldita sea su avaricia. Me quedé helado al escuchar esas palabras. Sin poder evitarlo, volví a preguntar. ¿Has dicho Cyborg Dam? En efecto, doctor. En el futuro es una gran corporación que financió mi proyecto, pero algo les pasó. Mi departamento se llenó de máquinas. Mis compañeros eran putos androides. Fue una locura, doctor. Bueno,
Ahora no sé si será. Yo me encontraba paralizado. Cyborg era el gran consorcio capitalista en el que iba a participar. Fueron unos hijos de puta, continuó hablando Raúl. Estaban matando a todo el personal, y asustado, me metí en mi circuito de bucle temporal, aún en desarrollo. La idea original era transportar un cuerpo entero al pasado, pero en tanta confusión, el acelerador de partículas se encendió. En ese instante me quedó bien claro que iban a hacerlo saltar por los aires para borrar cualquier rastro de los estudios hechos por Cyborg hasta la fecha. Pero no pudieron conmigo, doctor. La cabina de transporte temporal estaba perfectamente blindada. Cuando vi a una de esas máquinas que se hacían pasar por compañeros míos, vi claro lo que pretendían. ¿Y qué pretendían? Pregunté unos segundos de silencio después. Verá, doctor, en las pruebas preliminares solo habíamos conseguido licuar algunas verduras, vaporizar algún metal y hacer explotar un par de perros. Como no podían alcanzarme, me iban a desintegrar encendiendo la máquina aún en desarrollo. Estuve combatiendo con ellos a través de un terminal en el interior, cambiando códigos y parámetros, forzando a que el sistema no se iniciara. Pero al final, fueron más rápidos que yo y la máquina se encendió. ¿Qué pasó a continuación?, le pregunté al ver esa cara de amargura que tenía. Lo inevitable, doctor. No sé qué cambios hice ni cómo me salvé, si esto se puede llamar salvación. Estaba porreando teclas sin sentido, poniendo valores tan exagerados que ni siquiera puedo cuantificarlos. Era una pelea desesperada, pero cuando el núcleo llegó a su cenit, la máquina se activó. Yo solo vi cientos de lucecitas y nubes por unos segundos, y a flashazos veía mis recuerdos de cuando era un niño. Pensé que había muerto, pero esos recuerdos eran meras conexiones de mi alma hacia mi cuerpo infantil. Sí, doctor, mi cuerpo no viajó en el tiempo, fue mi alma, demostrando su existencia de manera irrefutable. ¿Está usted diciendo que fue su alma la que viajó en el tiempo? Así es, doctor. Ahora sé que no se puede viajar físicamente por el flujo temporal. Sin embargo, el alma sí, indudablemente enlazada a la conciencia. Di por terminada la entrevista aquí. Ya tenía 101 males en mi mente después de haber escuchado a este chico. No podía ser verdad. El informe terminaba ahí sin más. Destrocé el despacho buscando alguna continuación, pero no encontré nada. No podía ser cierto. Me fui a la sala principal de la casa para seguir rebuscando. Estaba desesperado, y en mi ira derribaba estanterías y pateaba las cajas con la esperanza de buscar dicha continuación. De repente, las últimas palabras del informe volvieron a mi mente. Ya tenía 101 males en mi mente, después de haber escuchado a este chico. Me quedé congelado unos segundos pensando en ella. Recordaba cómo al principio del dossier, mi abuelo escribió que había 100 cintas grabadas con el sujeto, pero yo recordaba haber visto en la misma estantería que estaban numeradas hasta la 101. 101 males en mi mente. ¿Sería esa cinta final del informe? Fui corriendo hacia la estantería de las grabaciones que de un arrebato de furia había tumbado y me puse a rebuscar entre las cintas. De repente una voz a mis espaldas me heló la sangre. ¿Estabas buscando esto, guapo? No podía ser cierto. En apenas unos instantes pude ver cómo toda mi vida pasaba por enfrente de mis narices a modo de película. Mi mente se noqueó tanto que hasta se me olvidó respirar. Pero esa voz... ¿Julio? Pregunté dubitativo mientras lentamente levantaba mis manos a la altura de la cabeza. No sé por qué, pero lo hice al verme tan amenazado. Chico, puedes bajar las manos y darte la vuelta. No llevo ningún arma. Desconfiado hice lo que la voz me dijo. En efecto, Julio, el dueño del bar taurino, estaba ahí de pie, sosteniendo una cinta con las manos y con una cara de confusión. En cambio yo, me sentí tan aliviado que mis piernas fallaron y me senté sobre el montón de cintas en el que estaba rebuscando, suspirando muy profundo para intentar oxigenarme. Joder, ¿estás bien?, preguntó Julio acercándose rápidamente para ponerme su mano en mi hombro y darme golpecitos en la espalda. Después de unos segundos me levanté y le pregunté: ¿pero qué haces aquí? ¿Esto es una broma? Julio lanzó una carcajada en su habitual tono jovial mientras se dirigía hacia la escalerilla del desván que conducía hacia el despacho oculto. Tranquilo, guapo,
dijo mientras me subía. Solo estoy echándole una mano a tu abuelo. ¿Mi abuelo? Dije totalmente extrañado, al borde de un nuevo colapso. ¿Sigue vivo? Julio, que ya había subido al desván, se asomó de nuevo con cara de extrañeza por la apertura para decir: No, muchacho. Murió hace ya muchos años. Digamos que yo solo estoy cumpliendo sus últimas voluntades. La situación era tan extraña que no sabía cómo reaccionar. Estaba cual pasmarote viendo cómo Julio volvía a desaparecer por la puerta del desván. Yo tenía dos opciones: huir y seguir con mi vida, olvidarme de todo ello, o ver en qué terminaba el asunto. Hiciera lo que hiciera, no podía evitar tener esa sensación de malestar vinculada a un peligro inminente. ¿Qué? ¿No vienes?, preguntó Julio volviéndose a asomar por el hueco de la escalera. Deseando que todo fuera una especie de broma macabra, me armé de valor y le seguí. Total, yo era más joven que él. En caso de enfrentarse a mí, podría derribarlo y escapar con facilidad. Tenía que saber qué es lo que decía esa cinta marcada con el número 101. Una vez en el despacho, Julio estiró su espalda y emitió un quejido placentero tras escuchar el resonar de sus vértebras. Volvió a sacar la cinta y la metió sin dificultades, y a la primera, en el arcaico reproductor mientras se sentaba. Yo me acerqué tímidamente a la mesa y me apoyé en ella mirándole fijamente, pero antes de que pudiera preguntar nada, el dueño del bar pulsó el botón de reproducir. Un carraspeo dio paso a la voz de mi abuelo. Damián, querido nieto mío, por favor no te asustes ni salgas corriendo. A estas alturas estarás escuchando esta cinta en compañía de Julio, o más bien debería decir Raúl, mi último sujeto de estudio. Sin quererlo di unos pasos hacia atrás, levantando suavemente las manos, interponiéndolas ante la persona que estaba sentada en la vieja silla vintage. Julio, o Raúl, no dejaba de sonreír, pero antes de que pudiera reaccionar, me hizo el gesto de silencio y siguió señalando el reproductor. En él, mi abuelo continuaba hablando. Estarás muy sorprendido, pero insisto en que no te asustes. Todo tiene una explicación que enseguida escucharás. Por muy difícil que parezca, el niño Raúl consiguió viajar en el tiempo. No corpóreamente, pero sí de modo mental. A mí no me quedaba más remedio que ocultar este suceso y otros tantos que ya habrás leído. Para poder conservar íntegramente mi carrera y para que dichos sucesos no llegaran a oídos de terceros, he tenido que urdir este retorcido plan. Lo paranormal existe y se puede estudiar. Ahora mismo estoy grabando mi voz después de haber orquestado todo para que tú seas la persona elegida que continúe con mis estudios. Ahora mismo, para mí no eres más que un tierno niño, ajeno a la maldad y crueldad del mundo, pero sé que te espera un futuro en extremo brillante. Raúl, rebautizado como Julio, está ayudándome para tal efecto. De hecho, si todo ha salido como espero que lo haga, habrás estudiado ya psiquiatría moderna como induje a tu madre para que hicieras. Gracias a Raúl, supe cuándo iba a morir y en qué circunstancias. Por eso lo dejo todo preparado. A estas alturas, Cyborg Dam ya debe haber caído. Pero no te fíes. Aunque se incinere un cadáver, siempre suelen quedar algunos huesos. Tú debes darte prisa y fiarte de Raúl para que te guíe hacia los archivos que con ahínco hemos unido tanto tu abuela como yo. Diego, sé fuerte. Ahora eres todo un hombre. Y lo sé. Aunque no esté a tu lado, y sin embargo, nunca he dejado de observarte. Nieto mío, dejo en tus manos la llave del nuevo renacimiento, uno en el que la humanidad supere cualquier frontera. Justo al escuchar esas palabras, me desmayé. No sé cuánto tiempo estuve fuera de juego, pero me desperté tumbado en el suelo del despacho perfectamente acomodado, con la cabeza sobre una chaqueta doblada que olía a perfume y sin zapatillas. Me sentía mareado, pero estaba bien. Al incorporarme me fijé en Julio, o más bien Raúl, según las palabras de mi abuelo. Seguía sentado en la silla vintage mirando el teléfono, y a su lado había dos vasos desechables que desprendían un reconfortante aroma a café. ¿Ya te has despertado?, preguntó Raúl al verme. Me quedé en silencio unos segundos, sin saber cómo reaccionar, hasta que se me ocurrió decir: sí, me encuentro bien. ¡Magnífico!, dijo Raúl levantando los brazos mientras daba una vuelta en la silla. Mientras estabas desmayado, he aprovechado a ir por cafés, aunque ya estarán fríos. Lo he hecho a tu gusto, más café que leche y 2 azucarillos. A mí no me gustan tan dulces, pero los he hecho iguales para que eligieras tú antes y así no sospecharas de mí. ¡Qué cabrón! Raúl parecía ser un hombre muy perspicaz.
Se había adelantado a lo que yo hubiera pensado en aquellas circunstancias. Agarré uno de los cafés al azar y bebí de él, aparentando que tenía la situación bajo control. En el acto, el supuesto sujeto número 4 cogió el otro y se lo bebió de un tirón. No tardé en sentarme en el suelo con las piernas cruzadas y ponerme a pensar. Si todo era cierto, la persona sentada en la silla de mi abuelo era el mismísimo Raúl, el resultado de un experimento que salió mal en otra línea temporal. Según el informe, su casuística sucedió hacía ya varios años, durante la caída de Cyborg Dam, y sin embargo estaba aquí. Eso quería decir, según mis propias apreciaciones, que estábamos viviendo una línea temporal diferente a la que él vivió. No se me ocurría absolutamente nada para poder corroborarlo con algún tipo de pregunta. Solo me quedaba conversar con él y detectar algún tipo de anomalía o incongruencia en sus palabras. Después de todo, estaba acabando mi carrera de psiquiatría. Está bien, dije poniéndome firme y sacudiéndome el polvo. Ante todo, ¿cómo he de llamarte? ¿Raúl? ¿Julio? Tú puedes llamarme como quieras, guapetón, me respondió sonriéndome. Pero me gusta más mi nuevo nombre, Julio. Está bien, Julio, respondí contundentemente. Permíteme que dude un poco de todo este asunto. Tienes que comprender que tú serías la prueba viviente de los viajes en el tiempo. Bueno, me interrumpió Julio, poniendo cara dubitativa mientras miraba hacia arriba. No sé del todo si ha sido un viaje en el tiempo o si directamente hice retroceder absolutamente todo el universo. Desconozco si lo podríamos llamar técnicamente un viaje en el tiempo, pero como ya habrás leído o escuchado en los informes de tu abuelo, lo que sí he demostrado de manera tácita es la existencia del alma. Ese detalle aún no acabo de comprenderlo, dije mientras me puse a pasear lentamente hacia los lados del despacho sin quitarle ojo a Julio, que parecía encantado con la conversación. A ver, realmente es sencillo. El alma es única y escapa a elementos como el espacio, tiempo o gravedad. Para que nos entendamos, es como una especie de disco duro, pero sin llegar a ser un soporte físico. Es contraintuitivo. Realmente da igual si mi alma ha viajado en el tiempo o he hecho retroceder todo, pero el hecho es que me acuerdo de toda esa otra vida natural que tuve. En ese instante algo no cuadraba dentro de mí, y hablé en consecuencia. Está bien, dije. ¿No sería lógico que si hubieras hecho retroceder todo el tiempo, no se hubiera acordado toda la gente del planeta, al igual que tú? ¡Vaya!, dijo Julio sonriendo a la vez que agachaba levemente su cabeza. Un argumento muy perspicaz. Tu abuelo me preguntó lo mismo. Siento decirte que no sé la respuesta a eso, pero las ecuaciones demuestran de manera matemática las dos opciones posibles. Pero, si quieres saber más, tendrás que acompañarme. ¿A dónde?, pregunté extrañado. Al verdadero almacén de tu abuelo, Serafín.